esta unidad, que es aquí, yo lo tengo como unidad 3, son las mismas diapositivas. Es una unidad 4 realmente, temperatura y expansión térmica. Eh, ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, si ustedes están observando las fotografías, si están observando las fotografías, pues eh, el observar cómo se comportan los cuerpos con respecto a la temperatura, que de aquí es donde ya entramos a la parte de calor. Los fluidos los vamos a dejar entre comillas, los dejamos aparte porque no los dejamos. Todo lo que ya aprendimos sobre fluidos nos va a servir ahora para entender calor. Porque hay una parte en la siguiente unidad muy importante donde son los procesos de transferencia de calor y uno de los procesos, que es convección, se realiza a través de fluidos. Entonces, si no están los fluidos, no existe la convección. Entonces, bueno, vamos a retomar todo lo que ya aprendimos y continuamos. Entonces, lo que están viendo en este momento en la diapositiva, en las imágenes de acá abajo y por un, por un lado hacia la izquierda, ustedes pueden ver, por ejemplo, donde tenemos ay, me regreso, perdón, iba a agarrar el puntero. Donde tenemos aquí, si ustedes lo ven, está una viga de un tamaño arriba y tiene el símbolo de la nievecita, o sea, cuando está frío, es un material metálico y es un tamaño, pero la temperatura ejerce un efecto. O sea, cuando sus moléculas se ven excitadas, lo que pasa es que se expande el material. Aquí está bastante exagerado, pero bueno, cuando hace calor, ustedes pueden ver aquí en esta otra figura donde hay una expansión. ¿Qué significa que se expanda? Que crece el material. Y digo que está exagerado porque no es tan grande, así como que medía originalmente 3 centímetros y después con el calor se expandió a 6 centímetros. No, no pasa el doble. ¿Sí? Hay ocasiones donde vamos a ver, son milímetros, cuando muchos son centímetros, pero eso es demasiada diferencia. ¿Sí? Es mucho para lo cual se tiene que planear. Nosotros como ingenieros tenemos que aprender, sobre todo porque esto se va al diseño de materiales y equipo, de herramientas. Tenemos que entender que los cambios de temperatura van a afectar a toda la materia. Y entonces aquí vamos a estudiar no solo sólidos y líquidos como estudiábamos en la parte de fluidos, perdón, no solo líquidos y gases, sino también sólidos. Realmente nos interesan todos los estados de la materia y vamos a enfocarnos primero para poder entender calor, vamos a ver también lo que es temperatura, que lo utilizamos como unidades de medida, vamos a ver las distintas escalas de temperatura, que ustedes pueden ver en esta diapositiva, acá a la derecha, tenemos una imagen de escalas de temperatura. Si están viendo el puntero, como se las estoy marcando, aquí observan ustedes, tenemos Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Son las 4 escalas de temperaturas más conocidas, ¿sí? Lo más utilizado en todo el mundo. En el caso de sistema inglés, utilizan Fahrenheit y en ocasiones podemos encontrar Rankine. El sistema internacional utiliza grados Kelvin, no Celsius, como ustedes hubieran pensado. Celsius o centígrados se utiliza ampliamente en todo el mundo y es correcto y tiene una practicidad, también conocida la escala como centígrada, porque todo está dividido en 100 y como a nivel mundial el sistema internacional realmente te habla hace divisiones como esta. Por ejemplo, en longitud tenemos el metro y el metro está dividido en 100 centímetros, por ejemplo.
Entonces, la escala centígrada es fácil de comprender. Sin embargo, no es la unidad de medida en el sistema internacional. En el sistema internacional tenemos grados Kelvin, ¿sí? Y insisto, son 4 escalas que vamos a comentar. Más que nada nos vamos a enfocar a 3, que es la de Celsius, la de Fahrenheit y la de Kelvin. Pero comento la de Rankine igual, así como les comentaba para fluidos, que tenemos mecánica de fluidos que es más avanzado. Así tenemos aquí teoría más avanzada para calor que requiere la escala de Rankine y que hay equipo, diseño de equipo que se tiene que hacer con esta escala. Y hay sus equivalencias, por supuesto, y vamos a trabajar con ellos, vamos a hacer las operaciones. Son súper sencillas las equivalencias de escala a escala, hacer cambio de temperaturas de una escala a otra. Entonces, esto de observar temperatura y expansión térmica, lo que vamos a ver esta semana, habla de cambios en la materia, o sea, lo que compone un material, ya sea en estado sólido, líquido o gas, que vamos a tener cambios en volumen. Lo podemos observar como el cambio de longitud, pero la realidad, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, abajo la segunda imagen de izquierda a derecha, aquí le estoy marcando con el apuntador, ustedes observan que en realidad el cambio es en volumen porque esto se distribuye a través de las partículas que conforman el material y va hacia el fondo, pues hacia nivel atómico. Entonces, si ustedes observan este cubo en rojo, nos muestra el tamaño original y es una forma más fácil de poderlo comprender, donde tenemos la expansión térmica, entonces al final el volumen se ve ampliado, la expansión es que ocupa mayor volumen. Ahora, sí tenemos la situación opuesta, por ejemplo, que se contraiga. Y eso es porque entonces dependerá de temperatura o condiciones ambientales a las que se esté encontrando ese material, ese objeto, ese fluido, etcétera. ¿Sí? Profe, ¿Mande? es como los puentes, ¿no? Exactamente. Los puentes eh, tienen la consideración de la expansión térmica. Y sobre todo los puentes a la entrada. Se construye en medio, ¿no? Un espacio donde lo ocupabas y va a pegarse con las otras partes donde sí está estable el suelo. Entonces, pero donde lo vas a pegar o los pedazos donde vas uniendo, tienen que tener espacios de separación, porque a diferencia de calor, o sea, a diferentes temperaturas, los materiales se comportan distinto. Entonces va a haber una expansión, exactamente. Entonces, el problema es cuando está muy pegado esto, al hacerse una expansión, suponiendo que mis manos reflejan dos partes del puente, una y otra. Entonces, ¿qué sucede si existe la expansión térmica? Esto se empiezan a encimar y relativamente se destruyen y es muy peligroso para el, el usuario, en este caso, cualquiera que vaya a pasar por ahí. Puede generar muchos accidentes y la misma construcción se puede caer por no haber planeado con respecto a la expansión térmica. Cada material, así como cuando estudiábamos densidad, viscosidad, que existen tablas donde ya científicos han hecho experimentación y han desarrollado el,
las tablas que nos pueden hablar sobre cómo se comporta ese material con respecto a la densidad, por ejemplo. También tenemos las tablas que nos hablan de la expansión térmica. Existe algo que se llama coeficiente de expansión térmica. O sea, hay un coeficiente que luego uno utiliza modelos matemáticos, se pone ese coeficiente dentro del modelo con respecto a las temperaturas a las que se está enfrentando el material y se puede ver cuánto se va a expandir y se puede predecir lo que va a suceder. Y es una predicción muy acertada, o sea, con mucha precisión. Sabemos que todos los cálculos llevan nivel de error, por eso no hablo de la exactitud, pero con mucha precisión podemos nosotros predecir la expansión térmica de los materiales. Todo eso es lo que vamos a ver en esta unidad, que en realidad es la unidad 4. ¿Sí? ¿Comentarios? Además de Oscar. Profe, por ejemplo, para poner los retenes en los carros, necesitan calentarlos porque si no, no entran. Y hay que congelarlos, calentarlos para que se abran. Así es. Y ahí se expande. Correcto, correctísimo. Se requiere hacer eso también. O sea, sí hay trabajos donde, bueno, todo el personal que está ocupado de hacer algún tipo de mantenimiento tiene que tener conocimientos mínimos de expansión térmica, porque así es como se trabaja. Hay muchos materiales que eso, vas a tener que se contraen o que se expanden. Entonces, eh, de hecho, hay partes que embonan de esa forma. Provocas que se contraiga y lo tienes que meter y ya lo dejas a que llegue a temperatura ambiente y cuando esté en temperatura ambiente se expande de tal forma que no hay poder que lo logre soltar. Y es como si estuvieran soldados, pero lo único que hiciste fue aprovechar el conocimiento de la expansión térmica. Hay muchas piezas en maquinaria que son embonadas de esa forma, con la expansión térmica. ¿Sí? Ahorita que estamos en tiempos del COVID, los termómetros como este que están viendo en pantalla, pues son de lo más común, los termómetros digitales, eh, porque no son invasivos, no hay que ponerlos ni dentro de la boca o de la axila, se toca menos a la persona, se maltrata menos. La temperatura, que es de acuerdo a una definición, lo más común, es una medida de la energía cinética promedio por molécula. Energía cinética. Recuerdan que ya lo platicábamos, en mecánica se habló de la energía cinética, que pues es energía en movimiento. Entonces lo que la temperatura es, o nos dice, es un promedio de esa energía cinética que existe en un cuerpo determinado. Si digo cuerpo, puede ser un material, objeto, puede ser en el estado sólido, líquido, gas, el que sea. ¿Sí? La radiación infrarroja proveniente del canal de aire en el oído pasa a través del sistema óptico del termómetro y se convierte en una señal eléctrica que produce una lectura digital de la temperatura corporal. O sea, ¿cómo funcionan estos termómetros? No es más que seguir el espectro electromagnético. Y la radiación es una de las formas de transferencia de calor. Todos los cuerpos, todos los cuerpos poseen energía cinética. ¿De dónde sabemos eso? Ah, pero es sólido, ¿cómo que tiene energía cinética? Claro, simplemente si nos vamos a estudiar el átomo de nuevo, ustedes recuerdan que el átomo no es la partícula más pequeña que existe, porque sabemos que hay subpartículas atómicas, o sea, aquellos que son el electrón, protón y neutrón. Y sabemos también que dentro del átomo el electrón sobre todo está en un constante movimiento, que los orbitales lo
que son los que, digamos, las capas que están alrededor del núcleo. Los orbitales son probabilidades de dónde se encuentren los electrones, pero no podemos decir dónde se encuentra exactamente en un instante un electrón. Esto nos indica entonces que la materia de lo que sea siempre está en movimiento. O sea, que la energía cinética, la energía debida al movimiento, ¿sí? En este caso lo que estoy explicando de los electrones, pues existe. ¿Sí? Y todo átomo, eso es algo que se estudió en química hace mucho tiempo, todo átomo emite radiación. Y es una forma particular, hay instrumentación que nos permite saber, conocer qué tipo de material, qué tipo de átomo es, a través de espectroscopías, de espectrofotómetros, de lo que nos permite ver qué colores de la radiación, qué amplitud de la frecuencia de la radiación tiene, y podemos saber entonces qué tipo de átomo, material, elemento químico es. Entonces, con todo ese conocimiento, ya sabemos entonces que energía cinética está en todos lados, así sea un cuerpo sólido, ¿ok? Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad de medir esa energía cinética a través de temperatura. La temperatura va a jugar un papel muy importante en el cálculo de la energía cinética y sobre todo en el desarrollo de toda la teoría y aplicación de la misma sobre transferencia de calor, sobre expansión térmica, que es el tema que estamos observando en este momento. ¿Sí? Entonces, la temperatura, vuelvo a decirlo, es un promedio de esa energía cinética. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en estas diapositivas y sobre todo en esta unidad? Vamos a trabajar con escalas de temperatura y como les decía al principio, vamos a mencionar las 4. Como ya les mencioné, hay una cuarta que es la de Rankine, la escala de Rankine. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar a este nivel porque es una unidad, son 2 unidades donde vamos a hablar de calor, pero es una unidad donde explicamos temperatura, muy poco tiempo. Entonces nos vamos a enfocar a estas 3, Celsius, Kelvin y Fahrenheit, tanto para temperaturas específicas como para intervalos o rangos de temperatura. ¿Sí? Vamos a poder escribir y aplicar fórmulas o modelos matemáticos que nos permitan hablar de dilatación lineal, de área y de volumen. Y así van a ser los cálculos. O sea, la expansión térmica la vamos a expresar de forma lineal, por área o por volumen. ¿Sí? Es parte de lo que están observando, esa figura que todos ustedes ya llevaron cursos de soldadura. Están observando aquí abajo a la derecha en la diapositiva. No es más que aprovechar la expansión térmica para poder provocar que 2 metales terminen uniendo. ¿Sí? Entonces, obviamente no todos los soldadores saben de cuestiones de coeficientes de expansión térmica y cómo se calcula. Cuando muchos saben de temperaturas sobre hablar de tantos grados Celsius o Fahrenheit. Sin embargo, quien desarrolla el equipo, tanto de protección como la maquinaria que vas a utilizar para poder soldar, tiene que tener estos conocimientos. ¿Sí? Y quien inspecciona el trabajo debería tener estos conocimientos. ¿Sí? Un trabajo profesional se inspecciona más a profundidad para ver si realmente quedaron las separaciones correctas o si va a haber un problema por quedar
empalmado de forma distinta. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, No. entonces, esto nos lleva a estudiar energía térmica, que va a estar definida en dos, en energía potencial y energía cinética, que es lo que se les está presentando aquí. Entonces, ustedes tienen esto. La energía térmica es la energía interna total de un objeto. Toda la energía, ¿cómo la pudiéramos poner en conjunto? Bueno, es a través de hablar de la energía cinética y de la energía potencial a su vez. ¿Ya? La combinación de las mismas. ¿Sí? Para terminologías en todo, en cualquier tipo de bibliografía, se utiliza esto. La energía potencial se utiliza esta U que ustedes están observando aquí. Esa es la que va a representar la energía potencial. En fluidos, en la parte de fluidos, dinámica de fluidos, se presentó esta parte también. Y la energía cinética se presenta con una K. Entonces, hay cálculos donde nosotros hacemos eso. ¿Cuánta energía potencial hay? ¿Cuál es el cambio que existe? Y de hecho, todo esto, o igual la energía cinética, y se pueden expresar a cambios de trabajo. Cuestiones que sí se estudiaron también en mecánica pura, en la parte que estudiaron en otra materia. ¿Sí? Ya se viene hablando de estas energías, pero es calor, es la parte de calor, quien hace el estudio real o más formal, digamos, de lo que sucede con la materia en estos casos. ¿Sí? Entonces, aquí estas ecuaciones también ya las observamos en días anteriores. O sea, ¿qué es la energía interna? Pues, si nosotros la estudiáramos con analogía de resortes, o sea, lo que ya se estudió en mecánica, esto que se estira y se contrae, un material que le llamamos como resorte. En mecánica se estudiaba, conectabas a un resorte un peso y estudiabas qué tanto resiste, cuál es la tensión del resorte. En ingeniería de materiales estudiabas también esa resistencia, esa tensión para ver el tipo de material. Y aquí nos interesa retomar esas cosas que ya habíamos aprendido porque eh, son particularidades que nos van a describir cómo se comporta el material, solamente hablando de la energía térmica que posee, ¿sí? Y entonces, si ustedes observan aquí, o sea, la analogía es muy útil porque, o sea, la comparación cuando decimos analogía. Bueno, si nosotros vemos nada más en un cuerpo sólido, un cubo sólido, ahí observaríamos las moléculas y cada una con sus vectores que pueden estar en distintas direcciones, distintos sentidos, con respecto a el comportamiento de su energía cinética y potencial. En el caso de comparar los resortes, como tenemos por acá, que observan ustedes, están conectados en cada vértice o esquina de este cuadrado. ¿Sí? El resorte me permite ver o hacer cálculo porque esta expansión momentánea que va a tener y que va a regresar a su espacio, me permite calcular qué tanto realmente afecta esa energía a la expansión que pueda generarse. No me regreso acá. Y tenemos estas dos nuevas expresiones en matemáticas que básicamente nos hablan de la energía a través de una expansión, digamos, o movimiento lineal, o bien
a través de, en el caso de la energía cinética, a través de la velocidad de ese movimiento. ¿Sí? Vamos a entenderlo con paciencia de qué se refiere esto y por supuesto vamos a realizar cálculos. Maestra Pérez, regrese, verás rápido. Me regreso. Sí, yo también para copiarlo, por favor. Listo. Listo. ¿Alguien más había comentado? Ya, Aquí. ya terminé. Ok, entonces, con respecto a eso, ahora, realmente la definición real, o sea, porque ahorita decíamos, ok, temperatura significa un promedio de la energía cinética. Ok, muy bien. Pero ¿cómo vamos a aprovechar ese promedio y cómo vamos a relacionar esa energía cinética al comportamiento y para poder describir lo que sucede con cada cuerpo o material? Entonces, se relaciona esta actividad cinética de todas sus moléculas, mientras que la dilatación y los cambios de fase de las sustancias se relacionan más con la energía potencial. O sea, en, para demostrar esto, los modelos matemáticos generalmente, si habláramos de cambios de fase, utilizamos las ecuaciones que tienen que ver con energía potencial. Y si hablamos de, o bien también dilatación, y si hablamos de temperatura directamente, pues va a ser actividad cinética o movimiento cinético. Entonces, eh, un buen principio es definir la temperatura como la energía cinética promedio por molécula, lo que ya habíamos comentado. Entonces, hay que observar lo siguiente. Hay que comparar esto, la temperatura y la energía interna. Por ejemplo, tenemos aquí un diagrama donde tenemos dos cubos, digamos, de hielo, agua en estado sólido. Tenemos agua en dos recipientes a 90 grados Celsius o centígrados. Nosotros sabemos que esa temperatura es muy alta para comparar nada más café. El café normalmente está preparado más o menos a esa temperatura. Sí, que hierves el agua a los 100 grados Celsius, pero en lo que lo estás preparando y lo que está perdiendo calor con el ambiente de alrededor, más o menos lo preparas a los 90 grados Celsius. Por eso es que si le das el trago, inmediatamente pues te quemas. Y es una diferencia de temperatura muy grande con tu propio sistema gustativo. Ahora bien, obsérvese aquí lo que dice este diagrama. El volumen más grande tiene mayor energía térmica. O sea, la energía térmica estará relacionada con cuánta materia tengo. Por eso es que, voy a regresar unas diapositivas para atrás, aquí ustedes ven expresado la temperatura, así como la habíamos definido como promedio por molécula, está en relación a la energía cinética, pero cantidad de materia nos la da la masa. ¿Sí? Obsérvese que la M aparece ahí, me regreso acá, y es a lo que nos enfocamos aquí. El volumen más grande tiene mayor energía térmica. ¿Sí? Quiere decir, si ustedes ven aquí a la izquierda, donde tenía yo una jarra más grande, vacío más agua a 90 grados Celsius. Al tocar al hielo, hay una mayor cantidad de partículas que se van a ver afectadas porque es más cantidad de agua la que yo le estoy proporcionando y va a terminar, si ustedes observan las dos imágenes,
termina más derretido el hielo de la izquierda que el hielo de la derecha, ¿sí? Empezamos con la misma temperatura, sí. Sin embargo, no estoy utilizando la misma cantidad de agua. Acá a la izquierda estoy utilizando más, ¿sí? Entonces, no, quiere decir que este hielo de la derecha no se va a derretir, sí, sí va a haber cambio de fase, pero es menor. ¿Y por qué? Por el volumen de agua que yo estoy utilizando. O sea, al final de cuentas, si el volumen está expresado por la masa y la densidad del propio cuerpo, entonces, eh, al final de cuentas estoy hablando de la masa o cantidad de materia que yo tengo de ese cuerpo que estoy exponiendo a hacer intercambio de energía, ¿sí? Y acá está escrita la explicación de esto. Las jarras grandes y pequeñas y en la misma temperatura, pues no tienen la misma energía térmica. Una mayor cantidad de agua caliente con de más hielo, ¿sí? No hay más explicación en esto. Y a lo que vamos a llegar a hablar aquí es lo que están observando ahorita. Equilibrio. Todo busca siempre un equilibrio. Esto es parte de la naturaleza, es parte del universo. No es específico aquí, sí, únicamente a nuestro planeta. Siempre está la búsqueda del equilibrio. Así es la materia. Entonces, si nosotros iniciamos aquí, están observando ustedes, en un pequeño diagrama donde tenemos un recipiente, parece que contiene un líquido y tenemos unos sólidos que asemejan como unas rocas. El color rojizo está tratando de mostrarnos en esas rocas que están a una temperatura más alta o por lo tanto con energía cinética mayor que lo que está en este vaso donde está contenido el líquido, ¿sí? Si nosotros los mezclamos y queremos que únicamente estén en contacto, digamos, con las condiciones que se encuentra este líquido y estas rocas, lo que hacemos es poner un sistema aislado, como lo ven aquí. O sea, adentro de un sistema aislado para que no haya influencia con el exterior y que nada más consideremos los cambios que hay de energía aquí, en el líquido, y en estas rocas sólidas. Entonces, logramos un equilibrio. Ustedes ya ven aquí que no hay la coloración, ya no, la coloración está roja. Entonces, a lo que llegamos aquí es a que ambos cuerpos que están en contacto encuentren un equilibrio, en este caso de temperatura, suponiendo que las rocas se encuentran a 200 grados Celsius y el líquido se encuentra a 60 grados Celsius. Al final, después de yo mezclarlos, estoy haciendo una suposición. Supongo que esta mezcla aquí, que está aislada, puede llegar a tener 90 grados Celsius. Eso lo vamos a aprender a calcular. Cuando yo mezclo dos sustancias a diferentes temperaturas y cuándo es que alcanzan el equilibrio, podemos aprender a calcular cuánto tiempo tarda en llegar al equilibrio. Esas dos o tres o más. Yo puedo mezclar más. No me puedo limitar a que nada más van a ser dos, ¿sí? Y los modelos matemáticos son muy buenos para hacer estos cálculos. Y por supuesto que va a aparecer en estos modelos el coeficiente de transferencia de calor, el coeficiente de expansión térmica, el coeficiente de expansión lineal, todos esos datos, porque pues el cálculo tiene que ser en referencia al tipo de material, ¿sí? Ahí tienen ustedes y es encontrar misma temperatura, el equilibrio térmico. Entonces, con esto viene la famosísima definición, lo mejor, que es el calor. Oscar, ¿puedes leernos, por favor, qué dice ahí? ¿Qué es el calor?
El calor se define como la transferencia de energía térmica debido a una diferencia en temperatura. Ok, gracias, Oscar. Si se fijan, el calor no es hablar del promedio de energía. No, no, no. Es temperatura y tenemos escalas que nos van a ayudar a saber ese promedio. Pero calor es transferencia de energía debida a una diferencia de temperatura. Y el poder saber y entender esa definición, nos puede llevar a entender qué es realmente el equilibrio térmico. O sea, lo que estamos viendo ahí en esa diapositiva, en la imagen de la izquierda. El equilibrio térmico es lograr que la energía cinética de los cuerpos que están en contacto, como en este caso son dos diferentes, carbones calientes y agua fría, lograr que estos dos cuerpos lleguen a tener el mismo promedio de energía cinética, o sea, en otras palabras, la misma temperatura. Entonces, el calor, ¿qué hace? Bueno, el calor se transfiere. El calor es energía que está en movimiento y en constante transferencia. ¿Sí? Entonces, el calor va a ser lo que nos describa lo que sucede para llegar, en este caso, al equilibrio térmico. ¿Sí? Se ocupa calor y aquí es donde vamos a hablar de calor. Todos los cuerpos poseen calor, todos los cuerpos. Y ¿a qué nos referimos con eso de todos los cuerpos? Entiéndase de nuevo que si hablo de cuerpos, estoy hablando de materiales, estoy hablando de distintos estados de la materia, estoy hablando no de una persona humana. ¿Sí? Si me refiero a un cuerpo de una persona humana, pues voy a hacer la referencia que estoy hablando de una persona. ¿Okay? Todos los cuerpos. Maestra. ¿Mande? ¿Qué dice Sí, Francisco? se me había trabado un poquito, no escuchaba, pero ya se volvió a componer. Okay. Entonces, todos los cuerpos poseen calor. ¿Qué nos indica todo esto? Hace un ratito platicábamos desde conocer que toda la materia, todo lo que está desarrollado en este planeta y en el universo, pero al menos lo que podemos estudiar de este planeta, el átomo posee energía y esa energía la puede escribir los fotones, o sea, el movimiento que hacen los electrones de una órbita a la otra. Esa energía se puede traducir en calor, o sea, el calor, energía que se está transfiriendo. Y el calor entonces nos ayuda a poder identificar lo que sucede con los cuerpos. Si un cuerpo realiza un trabajo, este cuerpo puede ganar o perder energía cinética o energía potencial. Y eso lo podemos encontrar a través de cálculos de calor. Voy a regresar acá. Aquí, aprovechando eso, ya cuando ustedes llevaron este curso antes, ya debieron haber comentado esto de calor y ausencia de calor. Son cosas banales que platica uno y pierde uno tiempo en ello, pero lo vamos a perder otra vez. No sé si escucharon ustedes de la ausencia de calor. Y no sé si alguien quiera participar y decirnos común y corrientemente qué es la ausencia de calor o a qué le llamamos ausencia de calor en el vocabulario. Frío. Cuando tienes frío, maestra. Exactamente. Frío. ¿Por qué? Porque se ha transferido energía térmica de un cuerpo a otro y es aquello que en un cuerpo humano se le conoce como una sensación y se habla de frío. Pero eso pues no, es una situación más que nada cultural
y es una situación de tradiciones el hablar de frío. Pero científicamente hablando, físicamente hablando, no hay definición de frío, o sea, no existe, por eso hablamos ausencia de calor, ¿sí? Por eso es que todo está realmente en términos de calor. No es decir de que, es que está muy frío, no tiene calor. Nada, sí tiene calor. Si está experimentando ese sentimiento de frío es porque está perdiendo calor, está cediendo calor al exterior, al medio que lo está rodeando, porque siempre está buscando esto que está aquí, el equilibrio térmico. Porque como siempre todos los cuerpos están buscando equilibrio, por eso es que se identifica esa sensación de ausencia de calor. Pero no es que no haya calor, ¿sí? Es porque está sucediendo una transferencia de calor. Listo. Entonces sí habían escuchado esto y ya lo habían platicado antes. Excelente. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, hay que empezar con estas situaciones de cálculos. Vamos a ver qué es cómo le vamos a hacer con la temperatura. Y para esto, así como para medir presión hay manómetros, para medir temperatura hay termómetros. O sea, un dispositivo donde tenemos escalas de temperatura y nos indican la temperatura. Y hay de diversos tipos. Ustedes ven acá arriba el que conocieron desde que eran niños, aquel que tenía en su interior un metal líquido, que es el mercurio, que ya casi no los encontramos porque pues, ya sabemos que como son tóxicos, como se revientan y es peligroso, pues se están tratando de eliminar por normas de seguridad de la parte comercial, ¿no? Pero fíjense, aquí podemos aprovechar esto para explicar esto de la expansión térmica. O sea, el mercurio siempre fue muy útil porque al ser líquido, con un cambio ligero de calor ya se expande, se expande, se expande. Entonces, por eso se aprovechaba el mercurio. Pero hay ciertos fluidos también, hay ciertos aceites eh, relativamente viscosos que también tienen muy buena expansión térmica y que se usan muy bien en los termómetros. Hay unos aceites de color rojo y por aquí ven uno, aquí abajo, rojo o azul. Em, Esos también son muy comerciales. Si compran un termómetro en una farmacia, son muy baratos también. Contienen un tipo de aceite que tiene muy buena expansión térmica. Y tenemos estos otros, normalmente los encuentran también en las cocinas, donde tienes el sensor acá abajo y hay una transferencia de calor que nos indica acá en este lector, ¿sí? En este lector análogo. Y luego tenemos estos otros por acá, este que ven aquí arriba y este otro de acá. El trabajo es similar en cuanto acá que tienen su pequeña computadora que hace el análisis de la radiación que emite el cuerpo. Sin embargo, este de aquí tiene unas puntas que se pueden sumergir. Sobre todo este tipo de termómetro se utiliza para líquidos y en áreas de laboratorios o por empresas consultoras que se dedican a mediciones, que van y toman muestras en el medio ambiente, por ejemplo, también los utilizan y van. Son métodos muy prácticos y muy fáciles para hacer mediciones en el lugar, lo que se le llama in situ. Y este de acá es como el que platicábamos al inicio, pero ahorita en estos tiempos de pandemia, de COVID-19, tenemos mucho el uso de este tipo de termómetros que son con una lectura infrarroja de el nivel de radiación que emite ese cuerpo.
Y no son solo para mediciones de un cuerpo humano, claro que no. Eh, yo supongo que en sus clases de metrología, ¿los vieron? Espero, ¿no? Que los hayan visto en esa clase, no es muy obligado. Son este tipo, voy a quitarme el fondo para poder verlos. Vamos a ver, quito el fondo este. Un segundito. Acá viene. Ninguno. Porque luego entonces no me permite mostrarles bien. Son este tipo de termómetros. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver ahí. Bueno, el plástico no les deja ver muy bien. Pero lo que hacemos es una medición en base a la radiación. Acá ya no van a ver el reflejo del plástico. Y aquí ven de qué se trata el uso de este termómetro. O sea, es infrarrojo, emite un pequeño rayo de luz infrarroja y lo que hace es, digamos que como rebotarla y podemos hacer esa lectura en esa pequeña pantalla que ven ahí. ¿Sí? Y no son invasivos, son muy efectivos, sobre todo a nivel industrial, que para eso están, ese que yo les estoy mostrando aquí, que tengo en mis manos, pues sobre todo para eso. Sí, lo puedo usar para medirme mi propia temperatura, pero no pasa nada, no me va a hacer, no me va a provocar ningún daño a mí. Pero son más bien trabajados para medir la temperatura pues a distancias. Me parece que me da 20 metros incluso para hacer las mediciones. Entonces, no tengo ni siquiera que meterme al lugar donde quiero medir. Y pues para verificar cómo está el funcionamiento de maquinaria, equipo, de cómo está comportándose un fluido, etcétera. Por eso son buenísimos y esto es lo que usamos pues a nivel industrial. Ahí en la universidad, en el taller, está uno un poquito más grandecito, que creo yo que lo deben haber visto en su clase de metrología. Si no lo vieron, pues no hay problema. Digo, son de lo más fácil de usar. Cada uno obviamente va a traer su propio instructivo para ver cómo manejas los controles, ¿verdad? Pero tienes las escalas distintas. Este que yo compré solamente tiene 2 escalas, Celsius y Fahrenheit. No necesito más. De hecho, nada más con una escala que tuviera es suficiente porque se hacen las conversiones. No hay mayor necesidad de tener otra cosa. Entonces, ¿tenemos distintos tipos de termómetros? Sí. Entonces, que no se asusten. Que no se asusten hoy. No creo que se van a asustar. Pero si ven un termómetro de este tipo, es un termómetro. Si lo ven de este tipo, de este otro, son instrumentos que nos permiten, es un dispositivo para medir ese promedio de temperatura, de energía cinética que tenemos en el cuerpo que queremos medir. ¿Sale? Y aquí es donde entra ahora sí que la teoría de la energía cinética y vemos aquí donde hay una propiedad termométrica que es la dilatación, resistencia eléctrica, longitud de onda, de luz, y que eso es lo que realmente nos permite poder medir. ¿Sí? O sea, la dilatación aquí la platicaba yo hace un ratito, ¿no? Con lo que tenemos adentro del dispositivo. Pero hay dispositivos que van a hablar, que van a poseer resistencias eléctricas, que es lo que tiene aquí adentro. Lo que mide es longitud de onda, ¿sí? Y es lo que se puede calcular con cada termómetro. ¿Sí? Entonces, hoy esto nos lleva a hablar de termodinámica. Y aquí es donde, pues, la teoría de termodinámica es muy interesante,
porque nos habla de esto, de transferencias de calor, de movimientos de las partículas, que cómo se comportan, de cómo están esas partículas conviviendo entre sí. Hay 3 leyes básicas de la termodinámica, pero hay más cosas que se pueden escribir. Y estudiamos la ley cero, que es otra. Ley cero, primera ley, segunda ley, tercera ley de la termodinámica. La ley cero simplemente nos dice que si hay objetos que están en equilibrio, viene otro objeto y en equilibrio térmico, ¿no? Y se va a poner en equilibrio. O sea, la termodinámica lo que estudia es, de acuerdo a si separamos lo que significa esta palabra, movimiento térmico, o sea, el comportamiento del calor en los cuerpos. Pues esto es a través del planeta y del universo. Lo siento, pero aquí sí también podemos hablar del universo. ¿Por qué? Porque ya termodinámica avanzada y hablar de astrofísica es hablar de el comportamiento termodinámico de los astros, como las estrellas. Y son cosas más avanzadas, pero ahí se estudia mucho la segunda ley de la termodinámica, que es la que habla de entropía. Pero ahorita estamos en la ley cero. Ley cero, o sea que nos habla de equilibrio, donde si ponemos varios objetos a distinto calor, si los tocamos, van a ponerse en contacto las partículas, en este caso el calor, van a transferir esa energía y van a buscar ese equilibrio térmico. Por eso estudiamos en las diapositivas anteriores lo que era el equilibrio térmico. O sea, obsérvese, si yo tengo un objeto C, que es lo que se propone aquí, es una varilla, está a cierta temperatura distinta. Si los pusiera en contacto, ahora esa varilla asemeja un termómetro. Si vemos con el objeto A, podemos identificar a ese objeto, lo ponemos en contacto y por eso el termómetro me puede dar la temperatura o el promedio de energía cinética que tiene ese objeto A. O sea, yo lo pongo en contacto y van a llegar a un equilibrio y me puede decir a qué temperatura estaba el objeto A. Si el objeto A y el objeto B tienen el mismo equilibrio térmico, si yo comparo con ese tercer objeto, pues hablo de que los 3, A, B y C, están en el mismo equilibrio. Vamos a salirnos de aquí por un momento y voy a compartir el código de pantalla, pero tengo que elegirla. Ahora sí, me voy para acá. Por un momento vamos a ver esto. Están ustedes viendo, esta es un video de 5 minutos. 5 minutos. Tan bueno en 5 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Para que lo escuchen y lo puedan ver ustedes a través de esto, asegurarnos que sí los vean, pues lo vamos a poner aquí en el chat. En el chat les va a aparecer, ahí está la liga, está en Canvas y lo pueden encontrar ahí. Pues básicamente ahí estaba, ¿no? La ley cero, estás a diferentes temperaturas. Va a haber una transferencia de calor. Siempre, siempre la transferencia de calor va a ser del que tiene mayor calor al que tiene menos calor. No se da al revés, ¿no? Pero lo que les decía, y la ley cero, luego vieron qué pasaba con aquí que les había dicho el video también.
Hello. Que la energía se conserva. Ok. La energía se conserva muy bien. Y podemos expresar el trabajo en términos de energía, ¿verdad? Y eso lo Sí. podemos describir con la temperatura. Excelente. Entonces, por eso nos sirve conocer la temperatura. ¿Mande? También nos decía ahí, maestra, que había gases que tenían más fuerzas que otros. Por ejemplo, nos ponían el ejemplo de un globo, que si uno tiene más fuerza hace que se infle el otro, que ponía un tubo, así como el tubo Venturi en el medio. Ok. Un globo inflaba al otro por su fuerza. Por la Y lo diferencia. ponía en equilibrio mecánico. Ok, ajá. Entonces, como hay equilibrio mecánico, muy bien dicho, podemos establecer relaciones entre trabajo y energía. Y eso es lo que lleva a la primera, segunda ley, incluso, del hablar de entropía. Es bien interesante, la segunda ley de la termodinámica, que todo tiende al desorden. Primero, la ley cero nos habla de equilibrio, de que todo tiene que lograr su equilibrio. Y luego viene la segunda ley y nos dice, ¿sabes qué no? La tendencia al desorden nos describe todo. Y pues ahora es donde llegamos con, ¿qué está pasando? Bueno, pues para poder describir los cambios y transferencias, realmente nos ayuda la segunda ley de la termodinámica. Y eso, por eso les decía, es hablar del universo incluso, cómo describir lo que sucede en el universo. Por cierto, eso, en la teoría de calor estudiamos la S para describir en la segunda ley de la termodinámica la entropía. Y no sé si se asustaron por ahí cuando apareció este personaje y hizo un disparo. Eh, así, si ustedes ven los comentarios, aquí la gente se asustó con el disparo. No sé por qué, pero bueno, creo que no le estaban poniendo mucha atención. Es irrelevante el disparo, pero era una forma de explicar las leyes de la termodinámica de una forma corta y rápida, ¿sí? De lo que estamos platicando acá. Bueno. Sí, maestra. Muy bien. Bueno, Muy bien, Francisco. Entonces, vámonos a hacer cálculos. Escalas de temperatura. Las escalas, tenemos que regresar a esto porque estamos hablando de equilibrio térmico con la ley cero de la termodinámica y para llegar al equilibrio, primero hay que entender cómo era la energía de cada uno. Entonces, hay que ver las escalas. Se estudiaron en metrología las escalas de temperatura, pero sin ver un uso en particular, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, hay que repasar, ¿no? Lo que son las escalas. Si ustedes observan, aquí hay una comparación. Tienen un diagrama aquí, donde tienen a la izquierda y luego a la derecha, donde, si lo ven a la izquierda, se habla de que este recipiente contiene un líquido a 0 grados Celsius o bien 32 grados Fahrenheit. Si observan aquí, se exagera cómo se encuentran las partículas, pero se ponen aquí las partículas pues grandes, unidas, más unidas entre sí. Si le ponemos calor, o sea, si generamos una transferencia de calor, lo que vamos a observar es que las partículas se empiezan a mover y entonces la energía cinética que contienen, llegamos al punto donde ya tenemos incluso gas, 100 grados Celsius y lo mismo que decir 212 grados Fahrenheit. O sea, aquí hablando de agua, la existencia de agua sólida y líquida a 0 grados Celsius, eso es posible a una atmósfera de presión. O bien, si ustedes vean, la equivalencia aquí directa es únicamente a los 0 grados y a los 100 grados. Tengo esta equivalencia directa de 0 grados Celsius
son equivalentes a 32 grados Fahrenheit. Pero la conversión no es así directa, ¿sí? Porque hay algo más que influye. Si ustedes se fijan, aquí en apariencia diríamos, pues es sumarle 32 grados. ¿Y por qué acá la equivalencia a esta, la aparente que dice 100 grados Celsius es igual a 212 grados Fahrenheit? Pues no era sumarle 32 grados y ya, porque aquí son 112 grados de diferencia. La equivalencia no es de esta forma realmente. Entonces, si ustedes se fijan aquí en la comparativa de las escalas, tenemos esos dos puntos, el punto fijo inferior y el punto fijo superior de esos 100 grados Celsius y 0 grados Celsius, 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit. Entonces, como esto no es directamente equivalente a un número en específico, por eso se hacen equivalencias con un poquito más de conocimiento. O sea, comparamos las dos escalas a más intervalos de temperatura y llegamos a una conclusión, ¿sí?, de que hay una equivalencia mejor acá a los 180 grados Fahrenheit, que con esos 180, los 32, los 212, y se establece, voy a borrar esto, esta comparativa. 5 grados Celsius, pues es igual a 9 grados Fahrenheit. ¿Y eso cómo nos sirve? Bueno, una vez que establecemos esa equivalencia ahí, encontramos que si la temperatura cambia de 79 grados Fahrenheit a 70 grados Fahrenheit, significa una disminución de 5 grados. Y otra vez decimos, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se come? Bueno, una vez que hacemos esa comparativa, llegamos a el resultado de hablar de los 9/5. Si nosotros dividimos 9 entre 5, nos da, no sé si lo alcanzan a ver ahí, 1.8, ahí se ve, ¿cierto? O sea, esto de hablar de la equivalencia con grados Celsius, con una equivalencia de, esto es un aproximado aquí, de 9/5 de los Fahrenheit. Pero no se acaba ahí, o sea que es el 1.8. ¿Sí? Hay que grabarnos eso. Entonces, al seguir con este experimento de buscando las equivalencias, encontrando cuál es el modelo matemático, es donde damos con que grados Celsius es equivalente a grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. ¿De dónde salió ese 1.8? Pues de estos 9/5. ¿Sí? ¿De dónde sale ese 32? De esta comparativa que tenemos acá abajo. De el momento donde sí podemos decir, donde el agua a una atmósfera de presión se comporta con esa cantidad de energía térmica. De ahí sale esta equivalencia. Y digamos, es el primero de las comparativas que puedo empezar a hacer. O sea, el hablar de esta equivalencia que mencionaba hace un momento. O sea, si yo quisiera convertir a grados Celsius los grados Fahrenheit, pues lo que tomo son esos grados Fahrenheit, le resto 32 y lo divido entre 1.8. O lo mismo que decir, voy a poner el ejemplo clásico que si llevaron alguna clase conmigo en alguna ocasión, tuvieron esta regañada. Cuando entrábamos al aula, nuestros medidores de temperatura, nuestros termostatos de los aires acondicionados, marcan precisamente en grados Fahrenheit. ¿Por qué? Porque el diseño fue hecho en algún país donde se utiliza el sistema inglés, que es donde utilizan los grados Fahrenheit.
Entonces, el aire acondicionado lo tenían en lo más bajito, más o menos, a 60 grados Fahrenheit. Y uno dice, muchachos, están locos. Eso es suficiente ausencia de calor para que nosotros sintamos que tengamos esa sensación de frío. O sea, la transferencia de calor va a ser muy grande porque nuestros cuerpos humanos están a una temperatura más alta, pero con un rango muy grande con respecto al ambiente en el que nos estamos enfrentando. Entonces, si hiciéramos este cálculo, cuando tomamos esto, entonces decimos nosotros, pues, ¿cuántos grados centígrados son 60 grados Fahrenheit? ¿No? Entonces tomamos nosotros, pues, grados centígrados es igual a 60 grados Fahrenheit menos 32 y lo dividimos 15.5. entre 1.8 y eso 15.5 grados Celsius. Maestra, Manda. estas fórmulas son iguales que que nos enseñan en la secundaria, en la primaria, ¿no? Claro. Pues sí, Entonces, ya, esto es internacional. Sí, o sí, sea, ya me no acuerdo. Bien lo estoy atrás de mi, sacando de la manga, lo estoy explicando de dónde salió el 1.8, o sea, atrás de el, mi cuaderno vienen esas el fórmulas, 9 maestra. quintos, pues. Está padrísimo. Hay cuadernos que traen esas equivalentes. Es cierto, sí los he visto. Hay también carpetas donde les ponen esa hoja también extra. Muy monos, son buenos. Yo Información también extra la que tengo sirve. diferente. Información extra que sirve. Ese 1/8 también puede aparecer como que se multiplica por 5/9 acá arriba. Así la tengo yo, como 5 Pues, novenos por pues es la grados misma cosa. Fahrenheit menos 32. Y pues es la misma cosa, porque al hacer el arreglo de la tortilla y esto, es lo mismo que dividir entre 9 quintos, o sea, entre el 1.8. ¿Y por qué hacemos lo del 1.8? Porque es más rápido que andar multiplicando por la fracción, pero es la misma cosa que multiplicar por 5/9, ¿eh? Y miren, si no tuviéramos calculadora, cuando uno está en ambientes grados Fahrenheit, también hacemos una equivalencia rapidita. Esto es cuestión de práctica y cultura. O sea, uno dice 60 menos 30 entre 2, que nos da 15. Que 15 grados, lo cual es aproximado a esto. Hay un ligero error, pero es aproximado. ¿Quieres saber rápido un cambio? De escala, haces con el 30. Que lo quieres hacer al revés, porque tienes 40 grados Celsius. Lo voy a hacer con esta equivalencia sin la equivalencia correcta, o sea, una aproximación. Tengo 40, lo multiplico por 2 y le sumo 30. O sea, ¿qué me da? Entonces, 110 grados Fahrenheit. Si lo hago correcto con la equivalencia, o sea, tengo que hacer el 40 por 1.8 más 32. ¿Y eso me da cuánto? ¿Cuál era la equivalencia correcta? Pues, 104, ¿no? ¿Es aproximado? Pues sí, más o menos nos dice la realidad, ¿sí? Esto que puse aquí son cálculos donde pues no tenía calculadora, quería saber una aproximación rápida, pero no es lo mejor de hacer, ¿eh? Por eso están las formulitas, donde multiplicas por 5/9. ¿Sí? Voy a borrar esto. Me va a estorbar en las siguientes diapositivas. Entonces aquí nosotros tenemos, de acuerdo a que podemos medir con los termómetros, pues la energía cinética, pero nadie te dice eso, ¿no? O sea, la cultura general no es de que, a ver, dime cuánta energía cinética tiene este, esta mesa. No, o sea, ¿a qué temperatura está esa mesa? ¿A qué temperatura están esos alimentos? Etcétera. Entonces,
esto nos lleva a usar esta etiqueta, como nos dice aquí, de utilizar ese símbolo de grados. O sea, al ponerlo en una escala, generamos esto de hablar de grados. ¿Sí? Y utilizamos ese símbolo, que es un superíndice, que es un circulito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, si habláramos de temperatura a la que está estos alimentos, pues podemos decir 60 grados Celsius, que es lo que tienen aquí abajo. ¿Sí? Y así se lee como 60 grados Celsius. ¿Sí? Creo que todo esto ya se lo saben, como algo que acaba de decir ahorita Francisco. O sea, pues es que sí lo vimos ya en la primaria. Excelente, qué bueno que lo vieron en primaria. No es algo fuera de lo común. Ahora, si un objeto experimenta un cambio de temperatura, pues se coloca el grado. Esto es una etiqueta como se debería de hacer. Después de hablar de la escala, deberíamos de indicarlo de esa forma. Para nosotros, ese tipo de formalidad de etiqueta, más que nada a lo que queremos llegar y referirnos es a trabajar que no se nos olvide, así como estaban expresando en la parte de fluidos, donde hablamos de, si estoy hablando de densidad, que tengo que decir la cantidad, pero la magnitud es completa con su apellido. Y su apellido completo en la escala de temperatura incluye este símbolo y la letra, ya sea grados Celsius, Fahrenheit, Rankine o, y ojo aquí, ojo, estamos observando. Ay, se supone que es un ojo. Kelvin, grados Kelvin. De la escala de temperatura en el sistema internacional, no escribimos esto. Esto estaría mal. Entonces, grados Kelvin es Kelvin. Y ojo, todas son mayúsculas. ¿Sí? Aquí no usamos minúsculas para las escalas. Es Celsius, es Fahrenheit, es Rankine o es Kelvin. ¿Sí? Entonces son grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Rankine y grados Kelvin. ¿Sí? ¿Notaron la diferencia? ¿Cómo se escriben? Hay que utilizar el simbolismo que viene ahí, ¿sí? Y aquí nos sugiere este libro que esto es de Tippens. No es una sugerencia o una regla, porque lo vamos a encontrar por todos lados, que nos sigue hablando de este símbolo utilizado antes de la letra. Pero sí nos dice aquí, oye, si hay un cambio de temperatura, pues pon el grado después de la letra, es lo que está haciendo aquí, cambió 40 grados. Yo no se los voy a exigir realmente que hagan esto, porque para que no les genere confusiones, pero sí quiero que entiendan muy bien lo que es un delta T, la letra delta del alfabeto griego, como un triángulo, y esto significa rango de lo que sea, en este caso es de temperaturas, pero más que nada el delta no nos habla de ese rango en el que pueda suceder, no, realmente nos habla de un cambio de temperaturas, o sea, si yo estaba a una temperatura 1 o temperatura inicial y voy a una temperatura 2 o temperatura final, que esto es delta T, hablar de el cambio que ocurre, o sea, de temperatura inicial
hasta la temperatura final. Y este cambio me va a decir muchas cosas, porque suponiendo que la temperatura inicial es de 20 grados Celsius y la temperatura final es de 80 grados Celsius, aquí me dice 20 menos 80, me dice que es 60. menos 60 Menos grados 60. Celsius. Aquí yo estoy hablando de un delta T, no estoy hablando de la temperatura final. La temperatura final yo ya sé que llegó a 80 grados Celsius, pero estoy hablando de un cambio. Y el cambio, aquí es súper importante ese signo. El signo, fíjense que aquí es opuesto. Cuando encontremos el signo negativo, es que ganó energía. Y si hubiéramos encontrado el signo positivo, es que perdió energía. O sea que tiene menos energía. Como pasa aquí, que es positivo. Se fijan que en realidad estos alimentos ahora se encuentran a 20 grados Celsius. Quiere decir que antes estaban a 60 grados Celsius. Tenían mayor promedio de energía cinética, ¿sí? O sea, el punto inicial era mayor que el punto final en cuestiones de energía cinética, ¿sí? El movimiento de las partículas. Por lo tanto, insisto, el signo, si nos aparece un signo negativo en la cuenta, nos dice entonces que hubo una ganancia, digamos, ganancia de energía, o más bien un aumento en la energía cinética. Aumento en la energía cinética. Kinetic energy. De ahí viene la K, ¿no? Kinetic, de el inglés. Y si el signo lo encontráramos como positivo, lo que nos dice es que hubo una pérdida de energía cinética, ¿sí? Por lo tanto, es aquí donde les digo, pues resulta ser bien interesante esto de el delta T, y es la antesala de calcular pérdidas de energía potencial, de energía cinética o ganancias. Si nos preguntan, ¿ganó energía o perdió energía? Pues aquí es donde observamos estos deltas, que son los cambios que ocurrieron, y el signo nos dice mucho. ¿Sí? Nos dice mucho, mucho. Entonces sí es importante entender, pues, aquí el signo es opuesto, el significado del signo. ¿Sí? Ok, aquí decimos que la temperatura disminuyó 40 grados Celsius. O sea, la diferencia que hay aquí de 60 y 20, pues son 40. 40 grados Celsius. Un ejemplo muy simple ahí de los alimentos para que se comprenda muy fácil, ¿no? Las mismas temperaturas tienen números diferentes. Aquí es donde tienen la equivalencia. En el caso de grados centígrados, están en 100, la equivalencia esa, y vemos la equivalencia con la diferencia en la escala de Fahrenheit, que son 180, o sea, de 212 a los 32. Y esto es lo que nos lleva a la escala que ya presentamos hace ratito, esos 9/5 multiplicados ahí, que yo se los presenté más sencillos, 1.8. O sea, la equivalencia directa es 1.8 por la temperatura expresada en grados Celsius, es igual a la temperatura expresada en grados Fahrenheit menos 32 grados. ¿Sí? Que es lo mismo que grados Celsius es igual a grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Hay que aprendérnoslas. Sí puede estar en el formulario, pero hay que aprendérnosla. Esto es algo que deben saberlo. O sea, tú no puedes ir como ingeniero a trabajar y no saberte eso. ¿Sí?
Sobre todo esta escala. Deja tú la de ranking si nunca la conoces, pero esta no se te puede olvidar. Déjame consulto en internet. No, señor. Usted debe saberse esta conversión, que es equivalente a... Mande, dígame. Disculpe, no es de la clase, pero ¿qué hora va a ser receso? Ahorita, un ratito, unos minutitos. Ah, ok. Shot, shot. Muy bien, excelente. Ok. Unos minutitos más. Nada más déjeme termino esta temática. Entonces, insisto, hay que sabérselo. Usted no puede ser un ingeniero del tipo que sea. Un ingeniero debe saberse esto. Esto es una cuestión básica. ¿Sí? Escalas de temperatura. Pues les digo, esto ya lo estudiaron en metrología, en su segundo semestre. De tal forma que cuando llegaban al tercer semestre donde se veía fluidos y calor, ustedes ya sabían esto y nada más lo aplicaban. Pero pues se repasa de nuevo. Como han pasado ya unos añitos de que ustedes vieron esto, se los volvemos a recordar. Pero es importante, esencial que sí lo sepan esto. ¿Sí? Deben de saberse esta conversión. Es esencial para ustedes. ¿Sí? Temperatura expresada en grados centígrados multiplicado por 9/5 o bien 1.8. ¿Sí? Es equivalente a la temperatura expresada en grados Fahrenheit menos 32. Y eso pues hacemos la conversión. Ahora, si queremos encontrar entonces al revés, grados Fahrenheit partiendo de la temperatura en grados Celsius, entonces ¿dónde haces eso? Es de 1.8 por la temperatura expresada en grados centígrados más 32. Estas son tus equivalencias. ¿Sí? ¿Cómo vas a encontrar si vas a cambiar de una escala a otra? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Cómo se hace esto? No, maestra. ¿No? Voy a borrar, porque lo que yo estoy escribiendo aquí pues no es más que recalcar lo que ya tienen las diapositivas. ¿Sí? Borro todas las entradas que escribí. Y pues esto es lo que ya tenían escrito allá. Está expresado en los 9/5. Yo les digo, les ahorro trabajo y ya lo digo. Es 1.8. ¿No? Como ustedes gusten apuntarlo, si quieren usar los 9/5, multiplicar 5/9 es lo mismo que dividir entre 9/5. ¿Sí? Lo que tiene acá a su derecha. Un simple ejemplo, dice un plato de comida se enfría de 160 grados Fahrenheit a 65 grados Fahrenheit. ¿Cuál fue la temperatura inicial en grados Celsius? ¿Cuál es el cambio en temperatura en grados Celsius? O sea, aquí tienes dos preguntas en este ejercicio. Este ejercicio nos está diciendo temperatura inicial, dímela expresada en grados Celsius y también dime el cambio de temperatura expresado en grados Celsius. Nos da la temperatura inicial de 160 grados Fahrenheit. Puse como un, voy a borrar este superíndice que puse acá arriba. Muy bien, como mi plumita de nuevo. Y me da temperatura final de 65 grados Fahrenheit. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago para calcular la temperatura inicial en grados centígrados? Sacar el cambio, la diferencia. Pues la diferencia, o sea, la temperatura en grados centígrados es igual a la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8 o multiplicado por 5/90. O sea, 160 grados Fahrenheit menos 32 grados, me ahorro el expresar en grados 1.8 y eso es ¿cuánto?
Pues sacando la diferencia son 95 grados Fahrenheit. Ya nomás lo sustituyen en la fórmula. Y da 35 grados centígrados. Estás calculando el delta T. Son dos Sí. cosas distintas. Delta T es la temperatura inicial menos la final. O sea, Da 71.11. ¿qué? 71.11. ¿La temperatura inicial o el cambio de temperatura? No, maestra, da 147. La Miren, temperatura en Celsius. si no es adivinanza. ¿Cuánto nos da la temperatura inicial? La temperatura en Celsius da 71.11. Son 35, profe, grados Celsius. Aquí arriba, 35. No, No, ahí arriba son 71.11, maestra. 71.11. Por ahí, eso, maestra. guarden silencio, por eso le estoy preguntando de qué estamos hablando. ¿Temperatura inicial o cambio de temperatura? ¿La temperatura inicial cuánto les da? 71.11. 71.11 grados Celsius. ¿Ok? La temperatura inicial. Esta diferencia de 160 menos 65, pues son 95 grados Fahrenheit. ¿Cuánto es eso en Celsius? 35. ¿35? 35. Grados. O bien, bueno, acá sugerían que cuando nosotros expresamos el delta T, deberíamos escribirlo como 35 Celsius que cambió su temperatura. No se preocupen mucho por esto, está bueno. Lo escriben así, está perfecto. Muy bien, vamos a tomar el receso. Bla, 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 bla. Estaban los 71. Y aquí estaban el cambio, bla, bla, bla. ¿Qué pasó? Porque aquí ¿se equivocó esto o qué hecho? No, igual, profe. ¿Mande? No da lo mismo ahí. 160 menos, espérense, no, 95 menos 160. Si los convierte y luego hace la diferencia de presión, le queda 53, profe. Pero si lo saca así con Fahrenheit y luego lo convierte a Celsius, le dan 35. Ok, ahorita lo retomamos para que Ok. se vayan a su receso. Nos vemos a las 11:40, 25 minutos, está bien, ¿no? No, maestra, tenemos que hacer Sí. desayuno. Eso no es parte de la clase. ¿A qué hora, maestra? No escuché de trabó.